Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el análisis de la Revolución Argentina, esta serie de gobiernos de factos que se extienden entre 1966 a 1973. En el primer video vimos cómo se desarrolló el primer gobierno de facto, que fue el más largo, el del general Juan Carlos Onganía, el cual tuvo un cierre por bueno, por el desastre que significó por un lado el Cordobazo y la muerte del expresidente Arambulo a manos de la agrupación político-militar o guerrilla Montoneros. En este video vamos a ver cómo se desenvolvieron los dos gobiernos restantes y cómo termina esta serie de gobiernos de facto. Bueno, mejor dicho, el segundo gobierno, después de Onganía, fue el gobierno de Marcelo Levingston. Durante el gobierno de Livingston, fundamentalmente, se empieza a notar cada vez más el accionar guerrillero en el país, fundamentalmente a través de tomas de cuarteles, tomas de comisarías, incluso tomas de pueblos. En el año 1971, fundamentalmente en mayo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por ejemplo, secuestra al director general de SWIFT y agregado cultural de Inglaterra, pero lo libera 7 días después. También el secuestro extorsivo era parte del procedimiento de estas agrupaciones guerrilleras. Pero también, como dije antes, el accionar militar, el ataque a cuarteles o militares o policías, era parte del accionar de estas agrupaciones. Ya vimos cómo Montoneros secuestra al expresidente Aramburu y luego de un juicio revolucionario por sus acciones durante la Revolución Libertadora, por ejemplo, el fusilamiento del ex general Valle, también el asesinato político es parte de sus accionares e incluso ataques terroristas en muchas ocasiones. Así es como el gobierno del general Livingston tuvo que lidiar con un recrudecimiento cada vez mayor de la violencia política. Intenta un acercamiento a los partidos políticos para amortiguar este impacto, pero es rechazado y también se enfrenta a una sublevación popular nueva en Córdoba en 1971, 2 años después del Cordobazo. Por lo tanto, el gobierno del general Livingston no duró mucho y la junta de comandantes decide reemplazarlo rápidamente por el jefe mismo de la junta. En otras palabras, el poder formal se une con el poder real. Estamos hablando del general Alejandro Agustín Lanusse. El gobierno de Lanusse va a intentar ir por el mismo camino que el de Livingston, me refiero a la negociación con los partidos políticos. Recuerdo que los partidos políticos están prohibidos desde 1966, fue la primera medida de la Revolución Argentina. Sin embargo, en esta etapa vamos a notar cómo la Revolución Argentina comienza ya un proceso de transición a un régimen democrático, ya que por lo menos este gobierno em, ve como una especie de salida a la violencia política, bueno, una renegociación e incluso activar nuevamente los partidos políticos, volver al espacio democrático. Sin embargo, el gobierno de Lanusse no estuvo exento de la violencia política. Esto se notó fundamentalmente entre Trelew. El 15 de agosto se produce una fuga casi hollywoodense, casi una fuga de película, de la cárcel de Trelew. Escapan 22 guerrilleros de diferentes organizaciones, ERP fundamentalmente, la mayoría, algunos montoneros también, pero que estaban recluidos en la cárcel. De esos 22, 6 que eran cabecillas de los movimientos, líderes, son los que logran escapar por un lado a Chile y luego a Cuba. Los otros guerrilleros que no lograron darse a la fuga fueron encarcelados. Más tarde se produce un fusilamiento de estos guerrilleros
en la cárcel de Trelew, probablemente como venganza, como represalia a la fuga en sí mismo, que había dejado muy mal parado al gobierno. Por supuesto, las organizaciones guerrilleras y políticas bueno, se producen negativamente hacia este fusilamiento que es considerado como un asesinato. Después de los eventos de Trelew, el gobierno de Lanusse y de la Revolución Argentina en general tenía los días contados. Lanusse se da cuenta de que la mejor opción era llamar a elecciones para amortiguar la violencia política que, como dije, era cada vez mayor en el país. Por lo tanto, decide el gobierno entrar en comunicaciones con el considerado partido más popular del país, que era el peronismo. Perón seguía exiliado, estaba exiliado desde 1955. Sin embargo, comienzan las tratativas con los peronistas en el país. Entonces se llama un gran acuerdo nacional, un acuerdo entre el gobierno militar y todos los partidos políticos del país, peronistas, radicales y otras fuerzas políticas. El acuerdo era simple: se permite el regreso a elecciones, con el peronismo incluso. El peronismo además estaba proscrito desde 1955. Entonces se vuelve a permitir que el peronismo vuelva a presentarse en elecciones después de muchísimos años. Entonces se produce un llamado a elecciones para 1973. Perón, desde su exilio en España, reconoce a Héctor Cámpora como mayor exponente del partido peronista, y Cámpora se presenta para las elecciones en nombre del partido peronista. Y por supuesto gana las elecciones en 1973. Con el triunfo de Héctor Cámpora y el regreso del peronismo y el regreso de las elecciones y de la vida política al país, se termina la Revolución Argentina. Un gobierno militar que no pudo encontrar la forma de gobernar al país y de imponerse, porque su verdadero objetivo era gobernar mucho tiempo más del que gobernó. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido los videos y será un hasta pronto.